Tabernáculo de Moisés. Por favor, tengan la bondad de tomar su asiento. Damos el tiempo al reverendo Wes Talbot y a su intérprete Stephanie Aguilar para que nos ministren la palabra del Señor. Kids said I should break the record and start at 11:30. Okay. No. Welcome back. Bienvenidos de regreso. We want to continue our study on the Tabernacle of Moses. Queremos continuar nuestro estudio del Tabernáculo de Moisés. There's many precious truths in it. Hay muchas verdades preciosas en él. We want to continue on with the mercy seat. Y queremos continuar con el asiento de misericordia, el propiciatorio. Mercy is how God desires to be known. Misericordia es como Dios quiere ser conocido. Perhaps this is the highest revelation of God. Tal vez esa es la revelación más alta de Dios. Once a year, the blood was sprinkled in the mercy seat by the high priest. Una vez al año, el propiciatorio era rociado con sangre por el sacerdote. In so doing, he had salvation for the whole nation. Y así se daba salvación a toda la nación. But the sacrifice of Jesus is so much better than that of bulls and goats. Pero el sacrificio de Jesús es mucho mejor que bueyes y cabras. Hebrews 9:5-7. Hebreos 9, 5 al 7. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Sin was covered, El pecado era cubierto, but it wasn't taken away. pero no era quitado. There was no complete work. No era una obra completa. When we look at the Ark of the Covenant where the mercy seat rested on, Cuando vemos el arca del pacto donde estaba el propiciatorio, again we see the poles that were there. nuevamente vemos las varas que estaban ahí. We see that it was a temporary situation. Vemos que era una situación temporal. It pointed to something much better. Señalaba a algo mucho mejor. Hebrews 9:11-12. Hebreos 9 del 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. The sacrifice of Christ El sacrificio de Cristo fully satisfied the demands of a righteous God. satisfizo completamente las demandas de un Dios justo. The Father did not lower the standards. El Padre no bajó los estándares. It was his own Son that had to suffer. Fue su propio Hijo quien tuvo que sufrir. He didn't make it easier on him. No se la hizo más fácil. He set an extremely high standard. Él puso un estándar extremadamente alto. Satan can never point the finger Satanás nunca puede señalarlo con su dedo and claim us once again.
y reclamarnos para Él nuevamente. He can't point the finger and say the work wasn't enough. Él no puede señalarnos y acusarnos y decir que la obra no fue suficiente. The job was done by the Lord Jesus Christ. La obra fue terminada por el Señor Jesucristo. Hebrews 9:13 through 14. Hebreos 9, 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. The sacrifice of the blood of the lamb El sacrificio de la sangre del cordero goes right to the heart of the matter. entra justo al corazón del asunto. He's able to cleanse us and wash us in the depths of our spirit. Él puede limpiarnos y lavarlos en lo más profundo de nuestro espíritu. Thank the Lord, He has changed us. He has made us different. Gracias al Señor, Él nos ha transformado, Él nos ha hecho diferentes. But aren't we glad He's still changing us? He's still working in our lives. Pero no estamos alegres que Él todavía nos está cambiando, Él todavía está obrando en nuestras vidas. I've made some furniture for my wife. I've made some furniture for my wife. He hecho algunos muebles para mi esposa And she displays it so everybody can see it. y ella los pone para que todos lo miren. There's one cabinet that I built her, Hay unos gabinetes que yo construí and when I varnished it, it has drips of varnish. y cuando yo lo barnicé tenía gotas de barniz. And I tell her to put something high on the cabinet so nobody sees the drips. Yo le dije que pusiera algo alto en el gabinete para que nadie viera esas gotas. Well, the workmanship of the Lord Jesus Christ in our lives, Bueno, la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas, if we allow Him to do all that He wants to do, si nosotros le permitimos hacer todo lo que Él quiere hacer, we can be complete and entire without any drips. podemos quedar completos sin ninguna cosa que chorree. That's why it's worth yielding ourselves to the workings of the Lord. Por eso es que vale la pena rendirnos a la obra del Señor. It's the mercy of God to change us. Es la misericordia de Dios cambiarnos. The mercy seat was over the ark. El asiento de misericordia, el propiciatorio, estaba sobre el arca. It was made out of pure gold. Era hecho de oro puro. Now we see the cherubim facing each other. Y vemos a los querubines que están frente al otro. That's all part of the mercy seat. Todo eso forma parte del asiento del propiciatorio. Unlike the ark, Y en contrario del arca, there was no wood in the mercy seat. el propiciatorio no tenía ninguna madera. It was completely made out of gold. Era completamente hecho de oro. Jesus is the mercy seat. Jesús es el asiento, es el propiciatorio. And He invites us to be merciful. Y Él nos invita a ser misericordiosos. Let's look at the qualities of mercy. Miremos las cualidades de la misericordia. How is mercy developed in our lives? ¿Cómo se desarrolla la misericordia en nuestras vidas? Well, it's in various ways. Es en varias maneras. When we see our need for God to be merciful to us. Cuando vemos nuestra necesidad de que Dios sea misericordioso para con nosotros. When we experience God being merciful to us. Cuando experimentamos a Dios siendo misericordioso para con nosotros. I shared with you about when our son passed away. Yo compartí con ustedes cuando mi hijo falleció. And we experienced such mercy in that whole situation from God. Y experimentamos tanta misericordia en toda esa situación de Dios. And it's put such a hunger in my life to be merciful to others. Y eso ha puesto un hambre en mi corazón de ser misericordioso para con otros. When we're merciful to others, Cuando somos misericordiosos para con otros, Matthew 5 tells us Mateo 5 nos dice that we will receive mercy. que nosotros recibiremos misericordia. Can we afford not to receive mercy? ¿Será que podemos podemos no recibir misericordia? No.
we have to have the mercy of God. nos podemos dar el gusto de no recibir misericordia. No, tenemos que tener la misericordia de Dios. So it's very important we're merciful to others. Así que es muy importante que seamos misericordiosos para otros. And we must put on mercy. Y tenemos que vestirnos de misericordia. Let's say you just woke up early in the morning Digamos que te acabas de levantar temprano en la mañana and you consider what is the task of the day. y tú consideras cuáles son las tareas del día. If you're going to have an important meeting, you may put on a tie or a coat. Si vas a tener una reunión importante, quizá te pongas una corbata o un saco. But if you're going to paint the back porch, you'll put on different clothing. Pero si tú vas a pintar el patio, te vas a poner diferente ropa. And as we interact with other people, Y a medida que nosotros interactuamos con otras personas, there's certain things that we need. hay ciertas cosas que necesitamos. There's times where we know that we must show mercy. Hay veces en las que sabemos que tenemos que mostrar misericordia. In order for God to show us mercy, did it cost him something? Para Dios poder mostrarnos misericordia, ¿será que tuvo que pagar algo? It did. Sí, tuvo que pagar. It cost him greatly. Le costó grandemente. And for us to show mercy to others, Y para que nosotros mostremos misericordia a otros, there's times where it will cost us greatly. habrá momentos donde tendremos que pagar grandemente. It's very easy to be kind to people that are lovely and Es- easy to love. Es muy fácil ser amables con personas que son agradables y fáciles de amar. But Christ died for us when we weren't lovely or easy to be loved. Pero Cristo murió por nosotros cuando no éramos agradables ni fáciles de amar. And God brings people in our lives that aren't easy to love. Y Dios nos trae gente a nuestra vida que no son fáciles de amar. If you're in a shopping market Si tú estás en una tienda, and you're standing in line with your basket en un súper, y tú estás en la línea con tu canasta, and somebody comes behind you and runs into you with their basket, y alguien más viene detrás de ti y te atropella con su carreta, you turn around to see what happened, tú te das la vuelta para ver qué sucedió, and they cut in front of you in the line to get there first. y ellos se meten en medio antes de ti en la línea para ir primero. Do they have your attention? ¿Captan ellos su atención? Yes, they do. Sí, la captan. Now, if they would have stayed behind you and not bumped into you, Ahora, si ellos hubiesen quedado atrás de ti y no te hubieran pegado, would they have had your attention? habrían tenido captado tu atención. No, you wouldn't even know they were there. No, ni siquiera te darías cuenta que están ahí. But God brings situations in our lives like that Pero Dios nos trae a situaciones en la vida así, so we can pray and show mercy to others. para que podamos orar y mostrar misericordia a otros. We're driving along and someone cuts us off. Estamos manejando y alguien se nos atraviesa. Well, we would have never have thought of them unless they cut us off. Nunca hubiésemos ni siquiera pensado en eso a menos que se nos hubieran atravesado. It's an opportunity to show kindness, an opportunity to show mercy. Esa es una oportunidad para mostrar amabilidad, una oportunidad para mostrar misericordia. Now, I know the Lord showed us great amounts of mercy. Ahora, yo sé que el Señor nos mostró grandes cantidades de misericordia. And we're speaking about very practical, everyday aspects of mercy. Y estamos hablando de aspectos muy prácticos de la misericordia. And that's what it looks like for us to show mercy. Y así es como se mira que nosotros mostremos misericordia. And sometimes the hardest person to show mercy to Y a veces la persona a la que es más difícil mostrarle misericordia is the person that's sitting right next to us. es la persona que está sentada a la par tuya. Someone we're very close to. Alguien con quien eres muy cercano. I believe that in our families, in our homes, God causes us to learn mercy. Yo creo que en nuestras familias y en nuestros hogares Dios nos causa que mostremos misericordia. And just as in the morning you go and pick out the right outfit for the day, Y así como en la mañana nosotros vamos y
escogemos el atavío que mejor nos sirva en el día. Pastor Bailey shares in one of his books Pastor Bailey comparte en uno de sus libros that we must put on the garment of mercy. que debemos vestirnos la ropa de misericordia. Like a robe, we put mercy over our head. Como una túnica, nosotros debemos ponernos la misericordia sobre nuestra cabeza. And mercy affects how we think. Y la misericordia afecta cómo pensamos. That person that just ran into me really bothers me. Esa persona que me acaba de atropellar me molesta. And I'm thinking that I'm going to fix them. Y yo estoy pensando que los voy a arreglar a ellos. But that robe of mercy changes how we think. Pero esa prenda de misericordia cambia cómo pensamos. And we continue to put that robe of mercy on. Y continuamos poniéndonos esa túnica de misericordia. And it goes over our heart. Y cubre nuestro corazón. And God gives us a heart of mercy. Y Dios nos da un corazón de misericordia. And soon it covers our whole body. Y pronto cubre todo nuestro cuerpo. And we're walking in mercy. Y estamos caminando en misericordia. There's been times where I went to a door to open it. Han habido veces donde yo he ido a abrir una puerta. And I knew that on the other side that there'd be great opportunity. Y yo sabía que al otro lado había gran oportunidad To get upset or to show mercy. para molestarme o para mostrar misericordia. And I said, Lord, I put you on and I put on your mercy. Así que yo digo, Señor, yo me visto de ti y visto tu misericordia. We want to clothe ourselves in God's mercy. Queremos vestirnos en la misericordia de Dios. We consider how merciful God's been to us. Consideramos lo misericordioso que Dios ha sido para con nosotros. Did we deserve His mercy? ¿Será que nosotros merecíamos su misericordia? No. Do we now deserve God's mercy? No. ¿Y ahora merecemos su misericordia? But He made a way so we could have mercy when we did not deserve it. Pero Él abrió un camino para que pudiésemos tener misericordia cuando no la merecíamos. That's how we're to treat others. Así es como debemos tratar a otros. Now, Moses was asking God, Ahora Moisés le estaba pidiendo a Dios. Lord, show me your glory. Show me what you're like. Le estaba preguntando, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame cómo eres tú. And we know that God allowed Moses Y sabemos que Dios le permitió a Moisés to see the afterglow of God. ver las espaldas de su gloria. And it describes what God is like. Y eso describe cómo es Dios. Exodus 34, 5 through 6. Éxodo 34, 5 al 6. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. So the Lord proclaims His name. Así que el Señor proclama su nombre. The Lord God. El Señor, tu Dios. And then He starts to describe Himself. Y luego Él empieza a describirse a sí mismo. And the first thing He says about Himself Y lo primero que dice acerca de sí mismo is that He's merciful. es que es misericordioso. That is how God wants to be known. Así es como Dios quiere ser conocido. Then that must be how we want to be known. Y así es como nosotros queremos ser conocidos. Oh Lord, change our hearts. Oh Señor, cambia nuestros corazones. On the mercy seat, En el propiciatorio o asiento de misericordia there were two cherubims. habían dos querubines. Now, they, in my mind, always speaks of the holiness of God. They're guarding God's presence. En mi mente ellos siempre hablan de la santidad de Dios. Ellos están guardando la presencia de Dios, But I also see God's mercy in these two cherubims. cuidando su presencia. Pero también veo la misericordia de Dios en estos querubines. Consider cherubim in the book of Genesis. Consideren los querubines en el libro de Génesis. What did the cherubim do in the Garden of Eden? ¿Qué hicieron los querubines en el jardín del Edén? They guarded the tree of life. Ellos guardaban el árbol de la vida. What would have happened if fallen man
ate from the tree of life? ¿Qué hubiese sucedido si el hombre caído hubiese comido del árbol de la vida? They would have lived in their sin forever. Habrían vivido en sus pecados para siempre. But God sent his cherubim that Adam and Eve would not eat of the tree of life. Pero Dios puso ahí a sus querubines para que Adán y Eva no comiesen del árbol de la vida. That was God's mercy. Esa era la misericordia de Dios. We want to live forever, Queremos vivir para siempre, but not in our fallen state. pero no en nuestra naturaleza caída. It was God's mercy that died for us, that when we live forever, it'll be in His nature and His character. Es por la misericordia de Dios que Jesús murió por nosotros, para que cuando vivamos para siempre lo hagamos con su naturaleza y su carácter. I don't know if you have this saying here in El Salvador. No sé si ustedes tienen ese dicho aquí en El Salvador. Unfortunately, we use it in my house a little bit too much. Desafortunadamente lo usamos en mi casa, creo que un poquito más de lo que deberíamos. When somebody's a little upset at another family member Cuando alguien está un poco molesto con otro miembro de la familia and they want to stop the conversation, y quieren detener la conversación, we'll say, talk to the hand. decimos, háblale a la mano. I don't want to hear any more what you have to say. Ya no quiero oír nada más lo que tienes que decir. Talk to the hand. Háblale a la mano. Aren't you thankful that we really offended God? ¿No estás agradecido que aun cuando nosotros verdaderamente, profundamente ofendimos a Dios, And He didn't say to us, talk to the hand. Él nos dijo, háblale a la mano? But He No says, nos dijo, háblale a la mano, I will make a way. sino que Él dijo, yo haré un camino. And it's through the Lord Jesus. Y es a través del Señor Jesucristo. Now the Holy of Holies and the Ark of the Covenant and the mercy seat was a very special place. Ahora el lugar santísimo y el arca del pacto y el propiciatorio eran un lugar muy especial. Psalm 80 verse 1. Salmo 80, versículo 1. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. So He dwells between the cherubim on the mercy seat. Así que Él habita entre los querubines en el propiciatorio. And we're going to review this at the very end of the class. Y vamos a repasar esto al final de la clase. But God wants us to go through step by step into the tabernacle Pero Dios quiere que vayamos paso a paso, entremos al tabernáculo and meet with Him in the Holy of Holies y que nos encontremos con Él en el lugar santísimo, where He dwells. donde Él mora. And He dwells in mercy Y Él mora en misericordia and His holiness. y su santidad. God's holiness is merciful to us. La santidad de Dios es misericordiosa para con nosotros. Have you ever had a boss that you really didn't know what they wanted? ¿Alguna vez han tenido un jefe del que de verdad no sabían qué es lo que quería? One day they wanted you to do one thing. Un día quieren que hagas una cosa The next day they wanted you to do another thing. y el segundo día querían que hicieras otra. And they were upset with you because you didn't accomplish this or you didn't accomplish that. Y se molestan contigo porque no cumpliste esto, no cumpliste aquello. They're very hard to serve. They're very hard to work for. Son difíciles de servir, difíciles de trabajar para ellos. But our God is holy. He's separate. He's perfect. Pero nuestro Dios es santo, Él es separado, Él es perfecto. He doesn't change His mind what He's expecting of us. Él no cambia su mente de lo que espera de nosotros. Have you ever had a boss give you a job to do? ¿Alguna vez les ha dado un trabajo a un jefe, And he didn't give you the funds or the ability to do the job? pero no te dio los fondos ni la habilidad para hacer el trabajo? Is our God like that? ¿Será que nuestro Dios es así? Not at all. Para nada. I mean, He's holy, He's perfect, He's everything we need. Él es santo, Él es perfecto, Él es todo lo que necesitamos. When He gives us an assignment, Cuando Él nos da una tarea, even though it may be impossible for us, aunque pueda ser imposible para nosotros, He gives us all that is needed. Él nos da todo lo que necesitamos. And then one last scripture on mercy, Y luego una escritura más en misericordia. James 2 verse 13. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia.
y la misericordia triunfa sobre el juicio. What an amazing scripture. Qué escritura más maravillosa. I see the mercy seat in this scripture. Yo miro el propiciatorio en este versículo. The mercy seat was above the law, above the 10 commandments. El propiciatorio estaba sobre la ley, sobre los 10 mandamientos. Mercy triumphs over judgment. La misericordia triunfa sobre el juicio. James also encourages us Santiago también nos anima to be those who show mercy. a ser aquellos que muestran misericordia. So when we show mercy, it isn't just for the other person, Porque cuando mostramos misericordia no es solamente para la otra persona, it's really for us as well. realmente es para nosotros mismos también. Amen. Amén. So below the mercy seat was the ark, Así que abajo del propiciatorio estaba el arca. and in there we had 3 items in the ark: Y ahí en el arca teníamos 3 cosas. the 10 commandments, Los 10 mandamientos, Aaron's rod that budded, la vara de Aarón que reverdeció and the golden pot of manna. y el recipiente de oro del maná. Let's start with the 10 commandments. Empecemos con los 10 mandamientos. They're God's instructions to us. Ellas son las instrucciones de Dios para nosotros. I've heard them called God's blessings, God's promises. Yo he oído que hay quienes los llaman las bendiciones de Dios o las promesas de Dios. If we follow on to know Him, Si seguimos y proseguimos en conocerle, then He'll give us a heart to fulfill them. entonces Él nos dará un corazón para cumplirlos. These 10 commandments Estos 10 mandamientos are very special. son muy especiales. Let's look at a commentary from the Lord. Miremos un comentario del Señor. This is Moses speaking of them. Aquí tenemos a Moisés hablando de ellos. Deuteronomy 5:22. Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedras, las cuales me dio a mí. When the Lord gave the 10 commandments, Cuando el Señor dio los 10 mandamientos, it says Deuteronomy 5:22 dice Deuteronomio 5:22, that He added no more. que Él no añadió más. The children of Israel, Los hijos de Israel, if they would have listened and obeyed and loved God and keep these 10 commandments, si ellos hubiesen obedecido, hubiesen amado a Dios y hubiesen guardado esos 10 mandamientos, I believe that all the rules and regulations would have been not near as important. yo creo que todas las leyes y regulaciones no hubieran sido tan importantes. But it wasn't in their heart to keep them. Pero no estaba en su corazón el guardarlas. And we're going to look how God wants to write those laws deep in our heart. Y que vamos a ver cómo Dios quiere escribir su ley profundamente en nuestros corazones. Those 10 promises are not abolished in this day. Esas 10 promesas no son abolidas en este día. Those 10 promises are to be fulfilled in our lives. Esas 10 promesas deben ser cumplidas en nuestra vida. That is the message of grace. Ese es el mensaje de la gracia. Grace is not the license to do whatever we want, La gracia no es la licencia para hacer lo que queramos, but grace is the ability to do what we should. sino que la gracia es la habilidad para hacer lo que debemos hacer. We see God's mercy in the thought of grace, Vemos la misericordia de Dios en el pensamiento de la gracia, but the word grace pero la palabra gracia means God's divine influence on my heart. significa la influencia divina de Dios en mi corazón. Grace is God's divine influence on our heart. La gracia es la influencia divina de Dios en mi corazón. And He wants to write these laws on our heart. Y Él quiere escribir esas leyes en nuestros corazones. These laws can't be abolished. Estas leyes no pueden ser abolidas. These laws are good. Estas leyes son buenas. In the United States, En los Estados Unidos, some years ago, hace unos años, it became a law that the 10 commandments listed on the wall se volvió ley que los 10 mandamientos que estaban en la pared
had to be removed. debían ser quitados. And now throughout the United States, Y ahora en los Estados Unidos we have such things as mass school shootings. tenemos cuestiones así como gente que empieza a balacear y mata a un montón de personas en el colegio. And people ask why. Y las personas se preguntan, ¿por qué? Well, why did we ever remove the laws of God out of our schools? Bueno, porque quitamos las leyes de Dios de nuestros colegios. God wants His laws deep in our society. Dios quiere sus leyes profundas en nuestra sociedad. Any society that keeps these commandments of God, Cualquier sociedad que guarda los mandamientos de Dios, these 10 promises, estas 10 promesas, will prosper. va a prosperar. Let's look at them. Miremoslas. You shall have no other gods before me. No tendrás dioses ajenos delante de mí. We need to apply this to our lives. Necesitamos aplicar esto a nuestras vidas. Lord, may I not put other things first. Señor, que no ponga ninguna otra cosa primero. I've got to cry out to the Lord. Yo tengo que clamar al Señor. Lord, may you be my first love. Señor, que tú seas mi primer amor. You shall not make any graven image. No te harás imagen. Now, the children of Israel, how stupid they worship stones and trees. Ahora, el pueblo de Israel, qué tonto que ellos adoraban piedras y árboles. There's no life there. No hay vida ahí. But demon spirits love worship. Pero los espíritus demoníacos aman la adoración. And around those stones and those trees that they worshipped, Y alrededor de esas piedras y esas maderas que ellos adoran, the demon spirits would be there. espíritus demoníacos hay ahí. When we praise and worship and bless our Heavenly Father, Cuando alabamos y adoramos y bendecimos a nuestro Padre Celestial, He comes near. Él se acerca. We constantly want to be blessing and praising Him. Constantemente queremos estarlo bendiciendo y alabándole. We don't want to take His name in vain. No queremos tomar su nombre en vano. The name of someone describes what they're like. El nombre de alguien describe cómo son. What is our testimony of what our God is like? ¿Cuál es nuestro testimonio de cómo es Dios? Oh Lord, you're so good. You're so gracious. Oh Señor, eres tan bueno, tienes santa gracia. When we hear someone take the name of the Lord in vain, Cuando escuchamos a alguien tomar el nombre de Dios en vano, we need to say, Lord, that's not what I think of you. debemos decir, Señor, eso no es lo que yo pienso de ti. We want to honor the Lord in every way. Queremos honrar al Señor de toda forma que podamos. We're told to remember the Sabbath and keep it holy. Se nos dijo que recordáramos el sábado y que lo hiciéramos santo. In the country of France, En la nación de Francia, hundreds of years ago, there was a revolution, hace muchos años hubo una revolución. and they wanted to make it separate, have no religion, no God in the country. Y ellos querían que no hubiese Dios en todo el país. They wanted to do away with the laws of God. Querían apartarse de las leyes de Dios. And then instead of laboring for 6 days, Así que en vez de trabajar por 6 días, they went on a 10-day cycle empezaron a hacer un ciclo de 10 días so they could rest on the 10th day. para que pudieran descansar en el 10º día And they could get more production out of the people. y podían sacar más producción de la gente. The problem is the animals couldn't exist. They couldn't keep up with it. El problema es que ni los animales podían aguantar. They had to go back to what God said, Tuvieron que regresar al diseño que Dios había dicho. to remember the Sabbath and keep it holy. Recordar el sábado y hacerlo santo. Thou shalt not kill, No matarás. commit adultery, No cometerás adulterio. thou shalt not steal, No hurtarás. or bear false witness against your neighbor, O dar falso testimonio de tu hermano. or covet anything that is your neighbor's. O codiciar algo que es de tu hermano. These are a blessing for us. Estos son una bendición para nosotros.
When the religious leaders trying to trip up Jesus, Cuando los líderes religiosos estaban tratando de tentar a Jesús, they came to him vinieron a él and they said, "What is the greatest commandment?" y le dijeron, ¿cuál es el mayor mandamiento? And we've heard this so many times, Y lo hemos oído tantas veces, but we always want to consider this. pero siempre queremos considerar esto, That we're to love God with all our heart, with all our soul, with all our strength. que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. And then we're to love our neighbor as ourselves. Y luego tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. And I believe as we seek to do these, Y yo creo que a medida que buscamos hacer estas cosas, we will go through the steps of the tabernacle. nosotros caminaremos y daremos los pasos en todo el tabernáculo. It'll bring us to the presence of God. Y eso nos llevará a la presencia de Dios. These two commandments are very important. Esos dos mandamientos son muy importantes. Now, God wants us to love the world. Ahora, Dios quiere que amemos al mundo. God wants us to love those who hate us, our enemies. Dios quiere que amemos a aquellos que nos odian, nuestros enemigos. How do we do this? ¿Cómo hacemos esto? Well, we practice. ¿Cómo practicamos? Where do we practice? ¿Dónde practicamos? With the people that we see the most. Con las personas a las que vemos más. The people that are next to us. Las personas que están a nuestro lado. I'm going to tell you a shameful story. Les voy a contar una historia vergonzosa. One day, Un recently, día, recientemente, I spent my day pouring out to the needs of others. yo pasé mi día derramándome por las necesidades de otros. And at the end of the day, I was at church moving tables around. Y al final del día yo estaba en la iglesia moviendo mesas para todos lados. And I came home tired. Y llegué a mi casa cansado. And I came home to my family, Y llegué a mi casa, a mi familia. and my wife asked me a question, Y mi esposa me hizo una pregunta. and I snapped at her and I was grumpy. Y yo le respondí groseramente y estaba molesto. And she graciously asked me a question. Y ella con gracia me había hecho una pregunta. And she says, "Is that how you responded to people throughout the day? Y me dijo, ¿es así como respondiste a la gente en este día? Is that how you responded to people when you were asked to move the table?" ¿Fue así como respondiste a la gente cuando se te pidió mover las mesas? And I just stood there staring at her. Y yo solo me quedé parado viéndola a ella. I was so wrong. Estaba tan en lo incorrecto. We learn to show mercy. We learn to have the love of God Aprendemos a mostrar misericordia, aprendemos a mostrar el amor de Dios with those that we spend the most time with. con aquellos con quienes más tiempo pasamos. The only time Stephanie can bother me En el único momento que Stephanie me puede molestar is when I'm in El Salvador. es cuando estoy en El Salvador. That's only a couple weeks a year. Esas solo son unas cuantas semanas en el año. But the people back home, Pero la gente ahí en mi casa they can bother me all the time. me pueden molestar todo el tiempo. And that's where we learn to be kind and gracious. Y ahí es donde aprendemos a ser amables y gentiles. Now, is the law really for today? Ahora, ¿será que la ley es para ahora? What did Jesus tell us? ¿Qué nos dijo Jesús? We don't have a lot of time, No tenemos mucho tiempo, but I encourage you to read Matthew 5, Matthew 6. pero les animo a leer Mateo 5 y Mateo 6. And Jesus is speaking of the law there. Y Jesús está hablando de la ley ahí. And he says, the law says you're not to kill. Y él dice, la ley dice, no matarás. But did Jesus give a lower or a higher standard? Pero ¿qué pasó? ¿Jesús dio un estándar menor o más alto? He gave a higher standard. Él dio un estándar más alto. We're not to be angry without a cause. We're not to hate our brother. No debemos enojarnos sin causa, no debemos aborrecer a nuestro hermano. He likened that onto murder. Él comparó eso a el asesinato. The law says you're not to commit adultery. La ley dice no cometerás adulterio. Did Jesus say that was enough? ¿Jesús será que dijo él que esto era suficiente? No. No. He went with what we thought in our minds, what the lust issue is. Él añadió lo que pensamos en nuestra mente, donde está el problema de la lujuria.
The standard of the New Testament El estándar del Nuevo Testamento is higher than the standard of the Old. es más alto que el estándar del Antiguo Testamento. But we have something in the New Testament. Pero tenemos algo en el Nuevo Testamento. We have the workings of the Lord Jesus in our heart. Tenemos la obra del Señor Jesús en nuestros corazones. He gives us the ability. Él nos da la habilidad. Hebrews 10:16. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. He will write his laws on our heart. Él escribirá sus leyes en nuestros corazones. He will cause us so we can obey the higher standard. Él hará que podamos obedecer ese estándar más alto. We embrace the 10 commandments. Abrazamos los 10 mandamientos. We go beyond them Vamos más allá de ellos by the grace of God. por la gracia de Dios. Other portions of scriptures agree with this. Otras porciones de las Escrituras están de acuerdo con esto. For your notes, Para sus notas, Ezekiel 36, Ezequiel 36, 26 through 27. 26 al 27. Hebrews 9, verses 3 through 4. Hebreos 9, del 3 al 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. The tabernacle of Moses had to be important in New Testament times. El tabernáculo de Moisés tenía que ser importante en el tiempo del Nuevo Testamento. The writer of Hebrews is spending much time talking about it. El escritor de Hebreos pasa mucho tiempo hablando de ello. He spoke of Aaron's rod that budded. Habló de la vara de Aarón que reverdeció. Numbers 17 Números 17 commands the children of Israel to take a rod from each tribe of Israel. le mandó a los reyes de Israel que tomaran una rama por cada tribu de Israel. Each leader of that tribe was to write their name on the rod Cada líder de esa tribu debía escribir su nombre en esa vara and to put it in the tabernacle. y ponerla en el tabernáculo. And the rod that budded, Y la vara que reverdeciera, God had chosen them for the priesthood. Dios había escogido a ellos para el sacerdocio. Aaron's name was put on for the tribe of Levi. El nombre de Aarón fue puesto para la tribu de Leví. This had to take place Esto tuvo que suceder because of the rebellion of Korah, Dathan, and Abiram. por causa de la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Don't be a rebel. No seas un rebelde. It's very dangerous to be a rebel. Es muy peligroso ser un rebelde. Amen. Amén. So Numbers 17:8. Así que Números 17:8. On the next day Moses went to the tabernacle, El siguiente día Moisés fue al tabernáculo and they went into the tent, y entraron a la tienda and one of the rods had budded. y una de las varas había reverdecido. Whose name was on that rod? ¿El nombre de quién estaba en esa vara? Aaron. De Aarón. Aaron's rod had budded. La vara de Aarón había reverdecido. Not only did it bud, Y no solamente floreció, there were blossoms and ripe almonds on it. sino que también habían almendros y florecitas ahí. Now, Aaron's rod was just a dead stick, Ahora, la vara de Aarón era simplemente but it blossomed forth life. un palo de madera, pero nació vida, retoñó. We see that in every way pointing to Jesus. Eso vemos que en todas sus formas señala hacia Jesús. How dead was the Son of Man when he died? ¿Qué tan muerto estaba el Hijo del Hombre cuando murió? He was dead. Estaba muerto. There's no getting around it. No hay otra forma de verlo. But did he stay that way? Pero ¿será que se quedó en ese estado? No, he rose again from the dead. No, él se levantó de los muertos nuevamente. It was like Aaron's rod that budded. Fue como la vara de Aarón que reverdeció. How dead are we going to be when we die? ¿Qué tan muertos vamos a estar cuando muramos?
We're going to be dead. Vamos a estar muertos. But are we going to stay that way? Pero ¿será que vamos a permanecer en ese estado? No. No. We have a tremendous hope. Tenemos una esperanza tremenda. We're going to rise again from the dead. Nos levantaremos nuevamente de los We're muertos. going to ever live with our Father Vamos a vivir con nuestro Padre por siempre, for billions and billions of years. por billones y billones de años. For the last few weeks, Las últimas semanas, my wife has been packing, getting ready for this trip. mi esposa ha estado empacando y preparándose para este viaje. And she set other jobs, other things aside because we were getting ready for this trip. Y ella dejó de hacer otros trabajos porque estábamos preparándonos para este viaje. And she says, getting ready is the most important thing. Y ella me dijo, prepararse es lo más importante. Are we going to be taking a trip? ¿Estaremos nosotros tomando un viaje? Does God have heaven planned for us? ¿Tiene Dios los cielos planeados para nosotros? He does. Él los tiene. Don't you think that we should set other things aside ¿No crees que deberíamos de dejar de hacer otras cosas to get ready for all of our eternity? para prepararnos para toda nuestra eternidad? Amen. Amén. Let's give ourselves to the Lord in a new way Entreguémonos al Señor en una manera fresca to get ready for eternity. para prepararnos para la eternidad. In all of eternity, Por toda la eternidad well, we can look back at this day vamos a poder ver hacia atrás, hacia este día, and be thankful that we made a sacrifice to be here. y estar agradecidos que nos sacrificamos por estar aquí. What we do today Lo que hacemos hoy greatly affects our eternity. afecta grandemente nuestra eternidad. Oh, Jesus, conquer my life. Oh Señor, conquista mi vida. May you be the Lord of all. Que tú seas el Señor de todo. Amen. Amén. So we looked at the 10 commandments, Así que vimos los 10 mandamientos, Aaron's rod that budded, la vara de Aarón que reverdeció, now the golden pot of manna. ahora la urna de oro del maná. Exodus 16, 14 through 15. Éxodo 16, del 14 al 15. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Now, manna can remind us of many things. Ahora, el maná nos puede recordar de muchas cosas. Now, did they pile enough manna for 6 weeks? Ahora, ¿será que ellos recogieron suficiente maná para 6 semanas? No. No, Except for the day before the Sabbath, excepto el sexto día antes del sábado. every day they had to go and gather fresh new manna. Cada día ellos tenían que salir y recoger maná fresco. Now, we were saved long time ago, Ahora, nosotros fuimos salvos hace mucho tiempo and we prayed when we were saved, y oramos cuando fuimos salvos, but this morning we prayed. pero esta mañana oramos. This morning we considered what is God's purpose. Esta mañana consideramos cuál es el propósito de Dios. We want to know what is fresh and what is alive. Queremos saber qué es lo que está fresco, qué es lo que está vivo. It's not the dead word that profits others. No es la palabra muerta la que es de provecho para otros. It's the living manna from heaven. Es el maná viviente del cielo. The Lord knows that we need something fresh every day. El Señor sabe que necesitamos algo fresco cada día. Manna speaks more to us. El maná nos habla más a nosotros. John 6, 31 through 35. Juan 6, 31 al 35. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Only Jesus could make such a promise. Solo Jesús podía hacer tal promesa. And we can tell others, if you'll have Jesus as your Lord, these things will be yours. Y podemos decirle a otros, si tú tienes a Jesús como tu Señor, esas cosas pueden ser tuyas. The people in the time of Jesus, El pueblo en el tiempo de Jesús they sought after Jesus buscaron a Jesús because he supplied them natural bread. porque Él les suplía de pan natural. They wanted to make him a king Él querían hacerlo rey because they could eat from him. porque podían comer de Él. But Jesus was offering so much more. Pero Jesús estaba ofreciendo mucho más. He proclaimed to those that would receive it, Él proclamaba a aquellos que lo querían recibir: I am the bread of life. yo soy el pan de vida. Now that's the salvation message, Por eso es un mensaje de salvación, but it's fresh for us today. He's the bread of life. pero es fresco para nosotros hoy también. Él es el pan de vida. And that's what we want to seek after. Y eso es lo que queremos buscar. Isaiah 55, 1 through 4. Isaías 55 del 1 al 4. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. We don't want to hunger for that which won't satisfy. No queremos tener hambre de aquello que no nos va a satisfacer. Lord, you're the one that satisfies. Señor, tú eres aquel quien satisface. You're the true bread that came down from heaven. Tú eres el verdadero pan que descendió del cielo. And God wants to bring us to that. Y Dios quiere hacernos entrar en eso. Amen. Amén. Let's take a walk through the tabernacle. Tomemos un viaje a través del tabernáculo. We enter his gates Entramos sus puertas with thanksgiving and reverence, con acción de gracia y en reverencia. and we can't go any further until we come to the brazen altar. Y no podemos ir más adelante sin encontrarnos con el altar de bronce. All have sinned and come short of the glory of God. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. And then even though sin is dealt with at the brazen altar, Y aunque el pecado es tratado ahí en el altar de bronce, we move forward in God, nos movemos en Dios and we find that we need to wash up, be made clean. y nos damos cuenta que debemos ser lavados, ser limpiados. And the Lord does that through His Word. Y el Señor hace eso a través de su palabra, He does that through His presence. hace eso a través de su presencia. I normally take a shower once a month, whether I need it or not. Normalmente me tomo una ducha una vez al mes, lo necesite o no. No, my wife won't let me get away with that. No, mi esposa no me deja hacer eso. She say, "You stink. Go take a shower." Me dice, apestas, ve a bañarte. Well, we don't want to stink to God. No queremos apestar para Dios. Yes, we're His children, Sí, somos sus hijos, so we better wash up. así que más nos vale que nos lavemos. So we go into the tabernacle itself, Así que entramos al tabernáculo mismo and we have the lamp that brings light to the holy place, y tenemos el candelero que alumbra el lugar santo. and we see a deeper revelation of the Holy Spirit there, Y vemos ahí una revelación más profunda del Espíritu Santo. the anointing of the seven spirits of God, Las 7 unciones del Espíritu de Jehová. and they give understanding to the table of showbread, the Word of God, Y dan entendimiento a la mesa de los panes, de la proposición, la palabra de Dios. they give understanding to the altar of incense, which is prayer and meeting with God. Alumbran con entendimiento al altar del incienso que nos habla de la oración y de encontrarse con Dios.
But only the high priest could go any further. Pero solo el sumo sacerdote podía entrar más allá. And God wants us to go further. Y Dios quiere que vayamos más allá. What made the way so we could go into the Holy of ¿Y Holies? qué fue lo que abrió el camino para que nosotros pudiésemos entrar al lugar santísimo? Christ did. The laying down of his life caused that veil to be rent in two. Cristo, el que Él entregara su vida y rindiera su vida, hizo que ese velo fuese partido en dos. And then we can go into the manifest presence of God. Y luego entonces podemos entrar a la presencia manifiesta de Dios. Now I greatly rejoice in that, Ahora yo me gozo grandemente en eso, but it also puts a fear in my heart. pero eso también pone un temor en mi corazón. Have you ever seen a map that puts a pin on it and says you are here? ¿Alguna vez han visto un mapa que pone un pin y dice usted está aquí? I've been studying the Tabernacle of Moses for several months now. Yo he estado estudiando el tabernáculo de Moisés por varios meses ya. And I've been asking the Lord a question. Y yo le he estado preguntando al Señor haciendo al Señor una pregunta. Lord, here's the Tabernacle of Moses. Señor, aquí está el tabernáculo de Moisés. And where do I put my pin? Where am I at in the Tabernacle of Moses? ¿Y dónde pongo yo mi pin? ¿Dónde estoy en el tabernáculo de Moisés? And I still have that Y question, todavía tengo esa pregunta, but I know which way the arrow is pointing. pero yo sé hacia dónde está apuntando la flecha. It's pointing towards the Holy of Holies. Está apuntando hacia el lugar santísimo. It's pointed towards the presence of God. Está apuntando hacia la presencia de Dios. And that's the way we want to point. Y hacia ese es el lugar donde queremos apuntar. We want to point towards the presence of God. Queremos apuntar hacia la presencia de Dios. We're not a finished work, No somos una obra terminada, but does God want to work more in our life? pero ¿será que Dios quiere trabajar más en nuestra vida? He does. Él quiere hacerlo. Is He capable of doing that? ¿Es Él capaz de hacerlo? Amen. Amén. Now we shared in the tabernacle that in the outer court we liken that unto children in the Lord. Ahora compartimos que en el tabernáculo el atrio lo comparamos con niños en el Señor And in the holy place unto young men in the Lord. y en el lugar santo a jóvenes en el Señor And in the holy of holies we liken that to fathers in the Lord. y en el lugar santísimo a padres en el Señor. The Lord wants us to be fathers and mothers in the Lord. El Señor quiere que seamos padres y madres en Él. How far can we bring people in the Lord? ¿Qué tan lejos podemos traer a la gente en el Señor? As far as we've gone ourselves. Tan lejos como hayamos ido nosotros mismos. That's quite a statement. Esa es una tremenda aseveración. It makes me want to yield to the Lord in new ways. Me hace quererme rendir al Señor en nuevas formas. Lord, we want to delight your heart. Señor, queremos deleitar tu corazón. We want to be used by you. Queremos ser usados por ti. We want to bring others into the outer court, into the holy place, into the holy of holies. Queremos poder llevar a otros al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo. But how can we do it unless we live in the holy of holies? Pero ¿cómo podemos hacerlo a menos que nosotros vivamos en el lugar santísimo? There's got to be that press in our spirit. Tiene que haber ese presionamiento en nuestro espíritu. God wants us to be called. Dios quiere que seamos llamados. That's the idea of a new Christian. Esa es la idea de un nuevo cristiano. He wants us to be chosen. Él quiere que seamos escogidos. That's like a young man in the holy place growing and maturing in the Lord. Eso es como el joven en el lugar santo madurando en el Señor. And he wants us to be faithful. Y Él quiere que seamos fieles. Do you have that scripture? Revelation 17:14. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Those that are with him are called, chosen, and faithful.
Los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. If we're going to rule and reign with Jesus, Si vamos a reinar y a gobernar con Cristo, we have to be called, chosen, and faithful. debemos ser llamados, escogidos y fieles. And the tabernacle shows us the way. Y el tabernáculo nos muestra el camino. Called, chosen, and faithful. Llamados, escogidos y fieles. Let's stand and present ourselves to the Lord. Pongámonos de pie y presentémonos al Señor. Let's tell the Lord, oh God, work in our lives. Pongámonos de pie y digámosle al Señor, oh Dios, obra en nuestras vidas. Oh God, we want to yield to you. Oh Dios, queremos rendirnos a ti. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, you have such a plan for all of us. Padre Celestial, tú tienes un tal plan para todos nosotros. Lord, we can't even comprehend it. Señor, ni siquiera podemos entenderlo. Lord, it's not just for someone else, Señor, no solamente es para alguien más, but it's for us that are here today. sino para nosotros que estamos aquí hoy. Lord, you want us to enter into all that you have for us. Señor, tú quieres que entremos a todo lo que tú tienes para nosotros. And Father, I pray for my friends here. Y Padre, yo oro por mis hermanos aquí. Lord, may amigos. there be a hunger and a thirst after you, Señor, que haya un hambre y una sed de ti. an ability to set other things aside, Una habilidad de poner otras cosas a un lado. an ability to seek first the kingdom of God. Una habilidad de buscar primeramente el reino de Dios. Lord, when they awake in the morning Señor, cuando ellos se despierten en la mañana and the difficulties of the day pile up, y las dificultades del día se pongan una encima de otra, may they come to the only answer. que puedan llegar ellos a la única respuesta. Lord, and as you give them Y answers, Señor, a medida que tú les das respuestas, may they have answers for others. que ellos puedan tener respuestas para otros. May they say, I have tasted and the Lord is good. Que puedan decir, yo probé y el Señor es bueno. So come, taste and see that the Lord is good. Así que venid y probad, el Señor es bueno. Lord, you know things on their heart that only you know. Señor, hay cosas en nuestro corazón que solo tú conoces. Lord, as we present those things to Señor, a you, medida que presentamos esas cosas a ti, would you move in our behalf? podrías moverte a nuestro favor. Lord, you already see these things. Señor, tú ya miras estas cosas. Lord, we want to bring them to the light. Señor, queremos sacarlas a la luz. Oh God, we want to go on with you. Oh Señor, queremos proseguir en ti. Lord, meet with us, we pray. Señor, encuéntrate con nosotros, oramos. Lord, we give you our lives afresh. Señor, te damos nuestras vidas de una manera fresca. Lord, bless us and meet with us like only you can. Señor, bendícenos y encuéntrate con nosotros como solo tú puedes hacerlo. Amen and amen. Amén y amén. God bless each one Dios of you. bendiga a cada uno de ustedes. Cuando el velo se rasgó, tenemos entrada por la sangre de Cristo, pero no te equivoques. Una cosa es entrar y poder llegar al Padre en el nombre de Cristo, eso es en oración. Y otra cosa es tener la experiencia de llegar hasta el lugar santísimo y morar ahí. Si tú lees el Salmo 15 y el Salmo 24, un salmo dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Pero otro salmo dice: ¿quién morará en tu santo monte, en tu tabernáculo? Así que por la sangre de Cristo somos hijos. El velo ya no está. Hay acceso al Padre y somos cercanos por la sangre de Cristo. Somos conciudadanos con los santos, parte de la familia de Dios. Eso es ser hijo. Pero morar en el lugar santísimo es ser padre. Amado, en primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, el apóstol dice: vosotros sois
real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Quiero decirte algo, la luz admirable que está hablando Pedro es esa gloria Shekinah del lugar santísimo. ¿Cómo va a desear la gente querer llegar al lugar santísimo si no hay nadie que le cuente las virtudes que se encuentran en ese lugar? Así que el desafío para cada pastor, para cada siervo de Dios, es trascender, pasar la puerta, pasar el atrio, continuar al lugar santo, pasar el velo y llegar hasta el lugar santísimo, de tal manera que tú puedas conocer las virtudes de Dios y luego te salgas del lugar santísimo para anunciar en las naciones su gloria. ¿Cuál es el problema hoy en día? Solo se predica salvación. Y el anhelo de las iglesias a nivel mundial es que todo el mundo sea salvo. Y eso está bien. ¿Sabes qué significa eso? Millones y millones de bebés. ¿Quién les va a enseñar a profundizar en su relación? ¿Quién les va a enseñar cómo llegar? Hermano, eso es como que yo te diga: hermano, hay unas pupusas buenas, dicen que está en la esquina de tal lugar, y te preguntan: ¿tú ya fuiste? Y tú le dices: no. Yo te pregunto: ¿le das fe a esa persona? Está hablando lo que no sabe. Me dice una vez un hermano: pastor, ¿y usted ya estudió la glosolalia? ¿La qué le digo? Sí, me dice, la glosolalia. Y le digo: hermano, ¿y qué es eso? Ah, me dijo, así muy teológico: ah, ese es el estudio de las lenguas, me dijo. Ah, ya, hermano. ¿Y tú hablas en lenguas? Le digo. Me dice: no, hermano. Entonces no quiero que me enseñes, me dijo. Filipenses 4:9. Lo que vi, la vida en mí, que yo pueda pasar cada puerta para cuando me pregunten: hermano, ¿y cómo hago para el altar del incienso? Y tú le puedas decir: hermano, así, así, así. Pero no porque la Biblia dice, sino porque ya lo viviste, porque ya lo experimentaste y puedes enseñar lo que has vivido. ¿Me explico? Hermano, yo te desafío. Alguien dice: esto ya lo sabía. ¿Así? Hoy mi pregunta es: ¿ya lo vives? Esto no es un conocimiento. No se trata de saber. No se trata de saber y conocer. Se trata de vivir. Yo te ruego en el nombre de Jesús, busca al Señor y pregúntale: ¿qué mueble te hace falta? ¿Qué parte te hace falta? Y que el Señor complete la obra. ¿Sabes? Yo tengo carga por el cuerpo de Cristo. Miro a las iglesias, miro al cuerpo de Cristo. Hoy en día muchos pastores no son padres espirituales. ¿Y sabes cómo lo sé yo? Todavía tenemos pastores que se enojan con los pródigos. Todavía tenemos pastores que se molestan con los pródigos, como el hermano mayor, ¿se acuerdan? Desperdició tu hacienda con rameras y no quería estar en la fiesta, cuando el Padre, movido a misericordia, restauró al que venía arrepentido. Amados, presiona en el nombre de Jesús. Termino con esto. Si tú
no los llevas al lugar santísimo, yo te voy a preguntar, ¿quién los va a llevar? Ay, hermano, que Dios te haga verdad y carne estas verdades y presiones. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué he llegado a entender? Que si Dios hace algo en nosotros, no es por nosotros, es por su obra. Porque Él necesita a alguien que muestre que sí se puede. Un ángel no puede hacer eso, porque un ángel nunca se le fue revelado misericordia. Pero nosotros hemos sido rescatados del polvo y del estiércol. Pero la meta no es en la puerta, la meta es sentarnos con los príncipes de su pueblo en sitios de honor. Presiona, por favor, en el nombre de Jesús, y no te quedes solamente con el gozo de la salvación. Prosigue y que Dios nos ayude hasta llegar y poder ser la morada de Dios y luego traer a otros. Amén. Dos cosas más después de la oración que vamos a pedirle al pastor Raúl Rosales que haga. Recuérdense la foto, hermanos, por favor. Vamos a tomar la foto del curso, así que después de la oración doy la bendición sacerdotal y luego pasamos aquí para que tomemos la foto, porque es un maravilloso recuerdo. Amén. Quisiera agradecerles en el nombre de Jesús su esfuerzo. Gracias por estar acá. Y por favor, oremos los unos para los otros, para que nos permita ser el Señor los líderes que Él quiere que seamos, y podamos llevar a las iglesias, a los regimientos, a los batallones y donde el Señor nos tenga, hacia la gloria de Dios, y no solamente hacia una experiencia de perdón de pecados y salvación. Por favor, tomen nota, próximo curso.